En el tutorial de hoy les voy a hablar sobre un sombreado que nos ofrece AutoCAD y que muy poca gente conoce y utiliza, y el cual nos va a ofrecer un control absoluto sobre la escala de dicho sombreado, cosa que no nos ofrece cualquier otro sombreado que por defecto viene en AutoCAD. Entonces, para comenzar, ejecutamos el comando sombrea o hatch en inglés. Y vemos como aquí arriba nos aparece una cinta de opciones sobre sombreado. Otra manera de hacerlo pues sería viniendo a este icono de aquí. Si pulsamos en la flechita se nos despliega 3 botones, pulsamos sobre el botón sombreado y aquí nos va a aparecer la misma cinta de opciones de la que aparecía ejecutando el comando, lógicamente. Entonces, supongamos que nosotros queremos realizar un sombreado a 45 grados sobre este muro. Entonces, lo que habitualmente hacemos es venir a las opciones de sombreado que nos ofrece AutoCAD, buscar aquí la que queramos, que en este caso va a ser a 45 grados, que es este de aquí. Entonces lo pinchamos sobre él, venimos al muro, lo ejecutamos y aquí vemos que nos va a quedar muy grande. Entonces lo que hacemos, pues lo seleccionamos y venimos aquí y aquí vemos que nos aparece escala de patrón de sombreado, escala de patrón de sombreado. Y entonces nosotros en esa opción le vamos a poner la escala que nosotros queramos, por ejemplo 0,05, y ahí nos aparece ya con una escala más apropiada, ¿no? Pero claro, ¿qué distancia hay entre líneas de sombreado? Pues no lo sabemos y no lo podemos controlar exactamente de ninguna manera. Lo único que podemos hacer es volver a seleccionarlo y disminuir, por ejemplo, la escala. En vez de poner 0,05, poner 0,02 o 0,3. Y vemos que se ha hecho más pequeño el sombreado. Pero nuevamente, ¿qué separación hay entre las líneas de ese sombreado? Pues no lo sabemos. Si nosotros medimos, pues aproximadamente tendremos pues 0,09 aproximadamente. Yo estoy dibujando en metros, con lo cual serían 0,09 metros, ¿no? Pero no tenemos manera de controlar la separación entre líneas, es decir, la escala del sombreado. ¿Cómo podemos solucionar eso? Pues si este cogemos y lo borramos. Si nosotros venimos nuevamente a sombreado, si nosotros nos venimos a todas las opciones que hay en el sombreado, si nos venimos a la parte de abajo, aquí vemos que nos aparece esta opción que pone usuario. Pinchamos sobre él y vemos que aquí arriba nos ha aparecido definido por el usuario. En caso de que no aparezca, pinchamos en la flechita, seleccionamos definido por el usuario y ahí nos tiene que aparecer definido por usuario. Entonces, ¿qué queremos? Queríamos un sombreado definido por el usuario a 45 grados, lo ponemos aquí, 45 grados. Y ahora si nos venimos a esta opción que antes ponía escala, ahora vemos que lo que pone es intervalo de sombreado, con lo cual va a ser la distancia que hay entre las líneas del sombreado. En este caso 0,10 puse yo. Entonces si nosotros ejecutamos ahora ese sombreado, vemos que nos aparece el sombreado que nosotros queremos a 45 grados, pero ahora sí que tenemos un dominio sobre ese sombreado. ¿Qué distancia va a haber entre las líneas del sombreado? Pues van a ver la distancia que nosotros pusimos aquí, que nos salía en intervalo de sombreado, que era 0,10. Si lo medimos, aproximadamente vemos que efectivamente está en 0,10 metros, que es lo que nosotros queríamos, tener un control sobre la escala de nuestro sombreado. ¿Y para qué es esto útil?
Pues supongamos que nosotros queremos hacer aquí, en esta terraza, un solado de losetas de 50 por 50. De la otra manera, sin tener ese dominio de escala sobre el sombreado, lo que nosotros hacíamos era venirnos aquí buscar, por ejemplo, este patrón, que es rectangular, lo seleccionaríamos y lo aplicaríamos en nuestra terraza. Si ahora nosotros lo queríamos poner a 90 grados, ponemos 90 grados. Y podemos modificar la escala. Podemos poner 0,5, por ejemplo. O incluso reducirla. A poner 0,2. Y ahí tenemos el sombreado que nosotros queríamos de losetas. Pero, ¿losetas de cuánto? Pues no lo sabemos. Si nosotros medimos, vemos que para esa escala que pusimos, la distancia va a ser de 0,63, 0,64 aproximadamente. Con lo cual no tenemos un solado de 50 por 50, que es lo que nosotros queríamos. ¿Cómo solucionamos eso? Pues vamos a borrar este y vamos a ejecutar el mismo de antes, de usuario, definido por usuario. Nosotros lo queremos a 90 grados, ponemos 90 grados y decíamos que lo queríamos de 50 centímetros el solado. Entonces ponemos 0,50 metros y si nos venimos aquí a propiedades, vemos aquí pone doble, con lo cual nos va a aparecer una retícula. Pulsamos en doble y ahora ejecutamos nuestro sombreado. Pulsamos Enter y tenemos nuestro sombreado de losetas, pero ahora sí que son de 50 por 50. Vamos a comprobarlo. Medimos distancia desde aquí hasta aquí y vemos que tenemos 50 centímetros de distancia, que es lo que nosotros queríamos para nuestro sombreado en la terraza. Con lo cual, de esta manera sí que tenemos un control absoluto sobre la escala de nuestro sombreado, siendo muy útil para, por ejemplo, en estos casos que queramos colocar pisos de una medida concreta. Bueno, esto sería todo por el tutorial de hoy. Espero que les haya sido útil y nos vemos en un próximo vídeo.